Hola amigos, queridos seguidores de Clave Diario, bienvenidos a esta nueva entrevista del año 2023 que se puede seguir en directo a través de la cuenta de Clave Diario en la red social Instagram y que posteriormente será publicada en YouTube y en la página del Clave Diario. Hoy tenemos el honor y el privilegio de contar con la sabiduría, experiencia y palabras del doctor don Manuel Becerro Cereceda. La idea es abordar las enfermedades, problemas psicológicos más comunes y cómo estos afectan en la vida cotidiana y en las relaciones sociales. Don Manuel Becerro Cereceda es oriundo de la Alberca, médico licenciado en medicina y cirugía, con especialidad en medicina familiar y comunitaria. Además es psicólogo, especialista en psicología escolar y psicología clínica. Es miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo y es socio titular y director de investigación del Instituto Psicoanalítico de Salamanca. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por participar en esta entrevista. Muchas gracias, Jorge, gracias a ti y bienvenidos a todos. La peculiaridad de Instagram hace que esta emisión en directo nos permita participar a las personas que lo están viendo con la opción de preguntar en el chat o conversación en directo. Le quería pedir a usted la opinión de si alguien plantea preguntas, si las vamos respondiendo según vaya surgiendo la oportunidad o si las dejamos para el final todas. Me da igual, si quieren, en el momento se pueden responder sin ningún problema. Vale. Sí, que lo hacemos un poco así distendido según vaya surgiendo la cosa. Cuando le ofrecí la posibilidad de hacer esta entrevista, pues me quedé con unas palabras suyas, que fue al plantear la posibilidad de hablar sobre los problemas psicológicos más comunes y me dijo que así podemos ayudar a la gente y me encantó esa respuesta, verdaderamente. El tema de ayudar, que es... Realmente, desde la medicina y desde la psicología, el fin es ayudar a cualquier persona que lo necesite, en el ámbito que lo necesite. Sí, yo como pues esto, que como usted ha ejercido como médico de familia, yo pienso que esta figura, ¿no? La del médico de cabecera, que siempre trata de ayudarnos, y tantas personas encuentran consuelo incluso de problemas por los que quizá no tiene solución, o no hay remedio en la medicina, muchas veces. Sí, realmente, desgraciadamente, en algunos casos no hay remedio, pero siempre hay algo que se puede hacer, de empatizar con el paciente, acompañarle, descargarle toda su ansiedad, su preocupación. Eso siempre se puede hacer. Y evidentemente es cierto que muchas veces no hay solución porque somos seres con caducidad, no somos eternos y eso lo tenemos que asumir. Y muchas veces se cuesta asumirlo, pero cuando se asume, pues la verdad que sí que es gratificante acompañar y para mí ha sido siempre un privilegio el tener delante de mí a gente que confiaba en su intimidad, sus enfermedades y poderles aportar alguna luz para mí ha sido gratificante y sigue siéndolo. Qué bien. Antes de profundizar en el tema, bueno, antes he hecho una pequeña descripción acerca de usted. Si tiene que corregir algo o lo que sea también, eh, quería tener el atrevimiento de pedirle que se presente. ¿Quién es el doctor Manuel Becerro? ¿Cómo se define y qué características hablan de usted? Bueno, pues yo soy médico, sobre todo soy médico, pero siempre también he sido psicólogo. Aunque he ejercido más como médico que como psicólogo, ahora es al revés, ejerzo más como psicólogo que como médico, pero siempre en mí surgió pues no sé si llamar la vocación o el deseo de ayudar a la gente que lo pueda necesitar, estando en una consulta a su vez de otro médico, cuando yo tenía 16 o 17 años, de repente me digo, bueno, esto es genial, poder ayudar a la gente es lo mejor que se puede hacer. Entonces surgió en mí esa vocación y la he mantenido todo el tiempo. He ejercido en muchos consultorios, en muchos centros de salud y hasta hace poco en los centros urbanos a raíz de la pandemia, de la COVID. Y ha sido una satisfacción siempre ejercer y poder ayudar a la gente. Eso es lo mejor que se puede hacer. Y de una manera
desinteresada y siendo una labor que realmente da mucha satisfacción a la persona que la realiza. Y la satisfacción cuando la persona que te ha consultado pues se alivia o tiene solución su problema, pues mucho más. Sí, y cuánto ayudan, ¿verdad?, los médicos a las personas. Voy a ir un poco al grano. Dada su gran conocimiento, podríamos abordar muchísimos temas, pero quería tirar un poco de su perfil como psicólogo y médico de cabecera para preguntarle acerca de un tema que, si bien durante muchos años no me había causado curiosidad, cuando me empezó a interesar, cuando entré en contacto con el Instituto Psicoanalítico de Salamanca, a través del cual también tuve el gusto de conocerle a usted. Muy bien. Se trata de cuáles son los problemas psicológicos más comunes. Bueno, el problema psicológico más común en principio es la depresión. La depresión es Mm, una enfermedad prevalente que afecta a una gran población mundial. La depresión pues, ocasiona muchísimas bajas laborales y es mm, algo que por la manera de comportarse el ser humano dentro de la sociedad, en este momento histórico, pues ha surgido con más prevalencia y con más intensidad que en otros momentos históricos. En otros momentos históricos quizás no se ha acusado tanto ese aumento, pero ahora en este momento sí quizás sea la enfermedad de mayor prevalencia y de mayor tasa de incidencia en la población mundial. Después, pues sí. tenemos los desajustes emocionales, tipo pues, desajustes por neurosis o por algún tipo de condicionamiento a nivel laboral, problemas de mobbing, y luego los problemas psicóticos que son ya también frecuentes, pero menos frecuentes, mucho menos frecuentes en la población. Y luego, bueno, pues por supuesto, las enfermedades de más incidencia dentro del campo médico es el cáncer. El cáncer y los accidentes vasculares, sobre todo los accidentes cerebrovasculares, las tres C famosas siguen siendo las enfermedades de más incidencia dentro de la población, tanto europea Sí. como internacional, como mundial. Cuando hablamos de depresión, yo hay veces que pienso en la ansiedad y el estrés, que no sé si tienen algo que ver o... Bueno, son cosas distintas. La ansiedad y el estrés son distintos que la depresión. La ansiedad es una situación de alerta en la que la persona tiene una disarmonía, una necesidad de alivio, una especie de alarma interna que se mueve dentro de él y que le está ocasionando un displacer. Está ocasionada por situaciones de la vida cotidiana que no se solucionan, por problemas de pareja o de relación o de laborales o de cualquier índole, en el que la persona no ve salida y entonces ve ahí un peligro, como si estuviera peligrando su integridad. Es un poco lo que ocurre filogenéticamente cuando los primitivos seres humanos se encontraban con un león o con un animal que les podía agredir, desarrollaban rápidamente lo que se llama situación de estrés, que es un Sí. aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la respiración y un aumento de una activación del sistema nervioso simpático con aporte de adrenalina para que el corazón, la respiración y los músculos funcionen con más rapidez para huir de ese hipotético peligro, no hipotético, sino un peligro real. Y lo que ocurre es que cuando el peligro lo acusamos internamente, es un peligro también, pero muchas veces la gente que tiene ansiedad no sabe por qué tiene ansiedad. Y es un peligro interno que está en su inconsciente aflorando y le produce una sensación bueno, pues de incertidumbre, por lo menos, y Mm. puede ser que también de peligro. Y entonces eso se transmite y si no se corta esa alarma, puede producir enfermedades orgánicas, puede producir alteraciones orgánicas. Cuando tenemos un coche, es un ejemplo muy similar, cuando aceleramos un coche mucho y estamos en el garaje, pues el coche está sufriendo innecesariamente una aceleración
que no está desarrollando esa capacidad, su motor. Y con nuestro organismo pasa lo mismo. Cuando aceleramos el corazón, la respiración, los músculos, y no es para huir, entonces eso puede ocasionar algún problema orgánico. Entonces, eso sería en cuanto a la ansiedad. El estrés es parecido, pero el estrés sería el aumento en una persona que está desarrollando una actividad, pues sea una actividad laboral o una actividad de cualquier otro tipo, cuando desborda esa situación a la persona y no es capaz de afrontarla de una manera tranquila, pues le pasa lo mismo. Siente Sí, una sensación de aceleración, de inquietud, que es lo que se llama situación de estrés, en el que todos estos parámetros que hemos visto antes, se acelera el ritmo cardíaco, la respiración, los músculos se ponen en tensión, se produce una dilatación a nivel de la pupila, etcétera. Todas esas reacciones serían para desenvolver ese hipotético peligro que muchas veces produce el no control de esa situación. Entonces, eso sería ideal, el poder controlar la ansiedad y el estrés. El estrés se puede controlar mejor con una relajación. Cuando la persona está estresada por cualquier circunstancia, se puede producir la relajación y la situación del organismo vuelve a la normalidad. La ansiedad es más difícil de controlar, puesto que como muchas veces interna, no reconoce a la persona el motivo por el que está en esa situación de ansiedad. Entonces, todo eso, cuando se continúa a lo largo del tiempo, puede llegar a producir una situación de depresión. La depresión sería, según el modelo médico, una situación en la que la persona ve 2 o 3 encrucijadas y no sabe cuál coger. Entonces se queda paralizada. Y esa parálisis es lo que se llama depresión, que viene del latín depressio, en el sentido de que la persona está por debajo de su funcionamiento y de su actividad, digamos, óptima para vivir. sí. Esto es, claro, estamos hablando de cosas bastante amplias, porque yo le iba a preguntar que cómo afectan a la buena convivencia, a la sociedad y a la familia la presencia de estas cuestiones sin resolver y sin detectar. Hombre, la persona tiene que tener, como dice la Organización Mundial de la Salud, la definición de salud sería un estado de bienestar personal, orgánico y social. Cuando las esferas laborales, personales o profesionales se alteran por alguna circunstancia, eso repercute en las otras esferas. Cuando una persona tiene problemas laborales, la relación con su entorno familiar se ve deteriorada. O cuando tiene problemas en su ámbito familiar, también rinde menos a la hora de su actividad profesional. O cuando tiene problemas sociales o tiene problemas de algún tipo en sus distintos aspectos de su vida, eso repercute en las otras. Eso está claro. Sí. Yo digo que quizá hay ocasiones en las que padecemos un problema psicológico y no somos conscientes de ello. Sí. Se ha encontrado mucho Sí, casos. bueno, hay casos en los que la persona tiene lo que se llama una distimia, que no es capaz de encontrarse. La persona tiene que encontrarse siempre tranquila. Cuando la tranquilidad no está dentro de la persona, lógicamente puede alterarse por problemas cotidianos, pero esa alteración debe de ser temporal. Cuando a lo largo de la vida de una persona tiene siempre un problema asociado a él, quiere decir que tiene que solucionarlo. Entonces, muchas veces en la consulta hay enfermedades que son expresión de problemas emocionales. Pues, Sí, la hipertensión arterial es una enfermedad que tiene mucha relación con el estrés, con la situación de intranquilidad que tiene la persona en su ámbito, en el ámbito que sea, laboral, profesional, familiar, etcétera. Entonces, cuando la persona no está suficientemente tranquila, pues para eso está la consulta del médico o en casos ya más importantes del psicólogo, para que realmente diagnostique su problema y se le pueda aportar una medida de solución. Muchas veces los problemas
son, yo siempre digo, los problemas son como son, no son como los vemos. Los problemas muchas veces los vemos distorsionados y lo que para una Sí, persona es un problema enorme, para la otra no tiene importancia. Entonces, ya, ni es como una persona no lo ve ni como la otra. Los problemas son como son y hay que darles o intentar darle la importancia que tiene en cada caso. Lo que ocurre es ya. que la manera de ser y de comportarse de cada individuo hace que se le dé quizá más importancia de la que se debiera o al revés. O algunos O menos. no le dan importancia y realmente sí la tienen. Mm. Hay muchas veces, yo creo que ahí está el poder no el poder, sino la capacidad del propio médico, ¿no? De detectar cuando te viene un paciente exagerando una cosa que lo mismo es chiquitita, o te viene un paciente que dice, no, no tengo nada, no, 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 y realmente tiene un problema que debería de controlarse o de... Bueno, eso es exactamente, quizá lo da más la experiencia. Cuando uno ha visto ya muchos pacientes, pues ya tiene una gran capacidad para diagnosticar muchas veces problemas emocionales que la persona muchas veces no quiere ni siquiera hablar de ellos. Y cuando Ya, toca esos problemas, pues mucha gente, pues sí, te responde y los quiere tratar y otros, sin embargo, por una especie de pudor, pues pasan olímpicamente de quererlos tratar. Pero sí, es muy importante porque el organismo orgánico, el sistema orgánico, el sistema psíquico están profundamente unidos. Cuando la persona está tranquila emocionalmente, mm, su organismo funciona estupendamente. Y cuando se produce un sueño adecuado, muchas veces muchas mm, personas no duermen adecuadamente y eso repercute a la hora de tener pues, problemas en fin, orgánicos o demás, porque el sueño es muy reparador. En el sueño se reparan todas las, bueno, reduce la tensión, regula la tensión arterial, regula la respiración, regula el peso, curiosamente, regula el fíjate. apetito, regula el estado de ánimo, regula la memoria, hace que lo que estudiamos y cuando soñamos se quede absolutamente Mm, más dentro de la estructura que si dormimos poco. Curiosamente, muchas veces los estudiantes hacen lo contrario. Estudian mucho tiempo durante la noche y luego no dan tiempo a que eso se quede solidificado en la memoria, que se quede absolutamente dentro de la memoria a corto y largo plazo y curiosamente hace efecto contrario. Están mucho tiempo estudiando y luego a la hora de recuperar esa información no es el mejor sistema. Entonces, ya, sí, es algo que se tiene que hacer, tener una vida absolutamente normal. Nadie somos perfectos. Siempre hay momentos y situaciones en las que, bueno, pues uno tiene más estrés o tiene menos estrés, pero el problema no es tener estrés, sino saberlo controlar. El estrés ya, siempre se tiene que controlar. Y cuando la persona tiene habilidades para controlarlo, pues es muy fácil. Y si no, bueno, pues se puede, su médico o su psicólogo le pueden indicar cómo se controla el estrés. Y simplemente sería desactivar el sistema nervioso simpático, que es el que produce la activación de todo esto que hemos visto antes, el cortejo del estrés, para que actúe el sistema parasimpático, que es el que vuelve la situación a la normalidad. El sistema mm, parasimpático actúa en cuanto cesa el estímulo. ya, Pero muchas veces el estímulo es continuo y constante y no da tiempo a que el sistema parasimpático desactive todo el estrés, toda la repercusión, la sintomatología que produce el estrés. Y también es importante que la persona, digamos, para que tenga una salud integral, tenga, bueno, cubiertas todas sus necesidades. Eh, hemos hablado del sueño, los niños pequeños duermen 16 horas al día, los adolescentes, sin embargo, ya necesitan dormir 9 o 10 horas, los adultos mm, deben dormir 7 u 8 horas. Y curiosamente, cuando se cumple edad, va disminuyendo y la necesidad de dormir ya no es tan precaria porque ya no se producen tantos circunstancias hormonales y de la operación de proteínas, ya cuando se ha llegado a alguna edad senil y ya no es tan importante el sueño. Pero siempre es importante para tener
un buen estado anímico y Sí, encontrarse por la mañana con sensación de poder afrontar la actividad que se tenga. Porque la gente, y eso lo decía yo en uno de los últimos vídeos, cuando la gente acaba su etapa laboral, tiene que continuar haciendo más cosas. No, no se acaba. La vida se continúa en otros aspectos, en otros campos que son muy interesantes y que muchas veces pues no han podido realizar porque en su profesión les impedía pues dedicarse a eso. Entonces hay muchas sí. actividades que serían muy interesantes que la gente cuando acaba su etapa laboral se dedicara a ello. Para eso hay una novela, A la recherche du temps perdu, a la búsqueda del tiempo perdido, que es una novela muy impresionante porque cuando se ha perdido mucho el tiempo, pues se puede recuperar. ¿Eh? Sí. Cuando no se puede recuperar es ya cuando no hay tiempo. Pero todavía queda mucho tiempo y la esperanza de vida en nuestra sociedad es muy grande y hay un montón de años para poder hacer muchas cosas durante ese periodo. Entonces, dependiendo de la edad, dependiendo del trabajo, dependiendo de la cantidad de ejercicio que se haga, la alimentación tiene que ser, dependiendo de eso, equilibrada. Entonces, la dieta mediterránea es la mejor dieta que se conoce, no hay otra mejor, porque la japonesa, que va por delante de nosotros, también muy parecida y muy rica en pescado azul, pues bueno, la mediterránea está comprobado que es una dieta perfecta. Entonces, una alimentación buena, unas horas de sueño adecuadas a cada edad y luego, pues, atender a los factores de riesgo que cada persona pueda tener, antecedentes familiares, tensión arterial, diabetes, colesterol, ausencia de ejercicio físico, que es un factor de riesgo también, la obesidad, el sexo, dependiendo de cada, sea hombre o mujer, va a tener una predisposición a unas enfermedades o a otras. Y la edad, y dependiendo también de la edad, hay una incidencia mayor de enfermedades a una edad que otra. Entonces, todo eso, aparte, es un poco el control de los aspectos orgánicos. Sí. Y los aspectos, digamos, psíquicos, pues también la persona tiene que tener una tranquilidad emocional. Y cuando hay algo que realmente pulsiona a la persona, que no la deja vivir tranquila, que le está produciendo pues, algún tipo de inquietud, pues que no dude en acudir a su médico de cabecera o a su psicólogo para que le pueda ayudar en ese sentido. Porque muchas veces es una cuestión de fácil, son problemas que no son complicados. Cuando son más complicados, pues hay que hacer una terapia y tampoco pasa nada por hacer una terapia. ¿Eh? Las Ya. terapias son muy adecuadas en muchos momentos de la vida. Sí, qué interesante. Aquí hay una pregunta, va a ser como un paréntesis, porque luego yo quería avanzar un poco. Han puesto una pregunta, soy Ronald Lemus. ¿Desde cuándo se estudia la ansiedad? Te lo digo porque desde que entró el siglo XXI es muy sonado el tema de ansiedad en las personas. Bueno, la ansiedad aparece en la historia de la humanidad desde el primer momento en que hay un ser vivo dentro del planeta. Lo que ocurre es que la ansiedad, sobre todo, se empezó a hablar de ella a principios del siglo pasado, cuando la escuela vienesa de psicología, con Freud, Adler, Jung, Fromm y todos estos psicoanalistas austriacos y alemanes, empezaron a ver que las enfermedades no eran solamente orgánicas, sino que había enfermedades que no tenían una causa orgánica y que tenían precisamente la causa en la ansiedad, que era un exceso de síntomas producidos por una excitación o un problema interno o una necesidad o una tendencia a una presión o un mobbing familiar, social, profesional, etcétera. Entonces eso condiciona mucho, como hemos dicho, la imbricación que tiene el sistema nervioso con el sistema orgánico, hace que la ansiedad produzca problemas de taquicardia, produzca problemas de respiración, e incluso problemas a nivel del tubo digestivo o a nivel de la piel. Muchas enfermedades de la piel tienen su origen en la ansiedad y en los desajustes emocionales. Entonces, la ansiedad ha existido desde toda la historia de la humanidad. Ese hombre primitivo que, como decía antes, va corriendo
detrás o delante de un león para que no le pille, tiene una situación de ansiedad. Lo que pasa es que esa ansiedad, en el momento que cesa el estímulo, debería cesar. Pero cuando no cesa, es cuando se convierte en un trastorno crónico. Y ya llamamos que es una ansiedad crónica que luego puede dar lugar a trastornos como los trastornos neuróticos y las fobias y las situaciones en las que la persona pues tiene una pulsión dentro de él. Sabemos que las pulsiones son 4 fundamentalmente, según el estudio que hizo el profesor Cencillo, que es uno de los psicoanalistas mejores del siglo pasado y de este. Hay 4 pulsiones básicas que son la sexualidad, el eros, la agresividad, la pulsión de agresividad en el sentido también no solamente de agresividad física, sino de la capacidad de promoción personal, el disfrutar de las cosas y la capacidad de tener éxito. Cuando estas 3 pulsiones que tienen que ir a la par van coordinadas y van en absoluta armonía, la persona se encuentra bien emocionalmente. Pero cuando alguna de ellas, sea la cual sea, se margina, porque claro, hay un problema en la traducción de las obras de la psicología, sobre todo freudiana. Se habla mucho, porque claro, esto ha pasado a los medios de comunicación de una manera tremenda. Se habla de traumas, se habla de represión, como si, bueno. Y todo esto se ha entendido muchas veces mal. La represión que una persona tiene, dice, bueno, es que se ha traducido mal. No es represión, es marginación. Entonces, cuando no se margina, o sea, no se reprime la sexualidad, sino que se margina. Entonces, cuando se margina, que la gente entienda, reprime, pero cuando se margina una pulsión como, por ejemplo, la sexual, ¿qué ocurre? Que al ser una energía y no canalizarse como se debe canalizar, ¿qué ocurre? Que se canaliza por vías anómalas. Y tenemos ejemplos en la prensa montones todos los días. Cuando la agresividad no se canaliza como se tiene que canalizar, pues surge también por vías anómalas. En la capacidad de disfrute, cuando la persona no es capaz de disfrutar como tiene que disfrutar en los momentos que tiene que disfrutar, pues se desvía hacia otro tipo de disfrutes que no son los mejores para el equilibrio emocional. Y con el éxito pasa igual. Hay personas que tienen mucho éxito y otras que se niegan el éxito. Y curiosamente, hay muchas personas que cuando llega el momento de examinarse siempre les surge un problema, no se presentan, se les olvida lo que tienen que estudiar y justo cuando tienen que dar el do de pecho no lo dan, porque tienen una marginación o represión, como que se quiera llamar. Se ha dicho siempre represión, pero en realidad es marginación. Se ha marginado esa pulsión. Entonces, esas 4 pulsiones tienen que ir a la par para que el individuo sea una persona equilibrada y tenga, bueno, pues una vida tranquila. Eso no quiere decir que tenga una felicidad completa, porque la felicidad no es una cosa fácil, pero por lo menos que no tenga ansiedad, que no tenga tensiones, que viva en una situación de armonía. Entonces, los problemas van a surgir y van a venir. Pero ¿cuál es la clave? Si hay alguna clave, que la persona tenga toda la energía disponible dentro de sí para que pueda afrontar esos problemas que le vienen con los recursos totales que tenga. Porque si la persona tiene depresión, la dejó la novia, le dejó, perdió la bolsa y yo que sé cuántas cosas, entonces todos esos problemas le impiden que tenga energía para afrontar el día a día o los problemas que se le puedan presentar. Entonces hay que solucionar todos los problemas en la medida que se pueda para tener toda la energía disponible para vivir cada día. Y claro, cada día habrá muchos problemas, pero cada día hay que afrontarlos. Es como, la vida es como un corredor de estos de fondo o un corredor de estos que vas saltando vallas. Se puede saltar vallas constantemente, no pasa nada. El problema es que no tiene suficiente energía para saltar una valla y se queda parado, que sería un poco el caso de la depresión. Sí, mira, llevamos ya un poquito más de media hora y así como un eje, además va a venir bien, así como para vertebrar la temática, enlazar. Yo, cuando me hablas de pulsiones y todo esto, digo, qué importante el papel del psicólogo. ¿Deberíamos pasar todos los seres humanos por la consulta del psicólogo o ser diagnosticados psicológicamente? Hombre, pues eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Yo lo he intentado hacer dentro de la seguridad social, pero no es fácil, porque claro,
muchas veces necesita mucho tiempo y la seguridad social no había, en el Sistema Nacional de Salud, no había tanto tiempo como para eso, pero yo sí que lo he intentado. Entonces, la persona, a mí no me gusta hablar de enfermedades mentales, porque las enfermedades ni son enfermedades ni son mentales. Son simplemente desajustes emocionales. Porque, claro, y diagnosticar a una persona a nivel de la patología, pues a mí nunca me ha gustado. Cuando me preguntaban a mí, o me preguntan mis pacientes, ¿qué tengo? Digo, pues tiene usted un desajuste emocional. Nada más. Eso de decirle que es usted tal cual, no, eso lo único que crea es ansiedad en toda la persona y una especie de sentimiento mal impostado, porque todo el mundo tenemos desajustes emocionales y todo el mundo hemos tenido alguna vez en la vida, hemos tenido depresión o hemos tenido ansiedad o hemos tenido todo tipo de problemas en mayor o menor medida. Entonces, no se puede diagnosticar a una persona de nada porque tenga en ese momento eso. Tiene simplemente pues, un desajuste circunstancial y temporal. Entonces, no siempre las enfermedades o los desajustes emocionales o las enfermedades psíquicas, para que la gente entienda, son graves. Muchas veces no son graves, pero sí son graves en la medida que nos impiden vivir con tranquilidad y nos impiden disfrutar y nos impiden tener éxito en la vida y nos impiden ser agresivos en ese sentido de irse canalizando la profesión o irse estudiando o disfrutar de las cosas y todo eso. A veces las pulsiones estas cuando no están bien armonizadas y tienen que ir las cuatro armónicamente. No puede ir una más allá que otra. Y es el caso, por ejemplo, por decir un caso muy típico, una persona que tiene la sexualidad muy demasiado y las otras para atrás, pues solamente va a vivir pensando en la sexualidad. Eso no. Eso sí que es ya patológico, porque ya no es algo normal. Las pulsiones tienen que desarrollarse con arreglo a las circunstancias normales de la vida. Y tanto es marginarlas como hipertrofiarlas y darles demasiado ámbito a una y a otra no. Entonces, es verdad lo que tú dices, que todo el mundo podría pasar por el psicólogo para ajustarse un poco de alguna manera, porque todo el mundo tiene algún desajuste emocional, aunque sea pequeño o grande. ¿Por qué? Pues porque la infancia fue de aquella manera, o porque tuvo un padre o una madre que le exigió, que le dijo, que le dejó de hacer, o porque ha tenido una novia o un novio, una situación que le ha producido pues una situación que le ha hecho mermar su autoestima y la persona pues va por la vida sin autoestima. Y sin autoestima por la vida es malo porque estamos dependiendo de que los demás nos aprueben y la gente no tiene que aprobar a nadie. Uno tiene que aprobarse a sí mismo. Uno tiene que ser suficientemente importante para saber quién es y saber que lo que él tiene de válido es lo que él tiene y no va a poder acaparar nada que no sea suyo. Entonces, cada persona es única. Y yo cuando se lo digo a mis pacientes se quedan maravillados. Digo, es que usted es único, no hay otro como usted en todo el mundo. Ah, sí, pues claro. Entonces, mucha gente quiere ser más guapo, más alto, más no sé qué, más no sé cuánto. Digo, ¿para qué? ¿Y para qué quiere usted hacer eso? Digo, pues tiene usted razón. Pues sí, pues claro, pues sí que usted como es, va estupendamente bien. Y además, si fuera de otra manera, ya no sería usted, sería otro. Ah, pues tiene usted razón. Digo, pues ve. Entonces, la persona tiene que ser ella misma y tiene que tener un grado de autoestima, por lo menos para no depender de los demás. La opinión de los demás es importante en algunos momentos, como un consejo, pero luego la persona tiene que tomar sus propias decisiones y no puede ir a caballo ni de su novio, ni de su novia, ni de su mujer, ni de nadie. Tiene que ser autónoma y tener una ética y una capacidad de optar y de vivir con tranquilidad en su vida. Que luego van a venir problemas, por supuesto que van a venir, pero teniendo toda esa energía disponible y no tenerla catextizada en depresiones o en conflictos, esa energía va a hacer que podamos ver las cosas como son y no como muchas veces nos parece que son. Qué cosas tan importantes escucharlas. Para muchas personas digo que qué bien les haría escuchar estas cosas. Digo, no sé si voy a utilizar la palabra correcta, el estigma. Cuando alguien pasa por el psicólogo o psiquiatra pensamos que está loco.
Eso ha sido un pensamiento muy generalizado durante toda la historia, porque al psicólogo y al psiquiatra más, todavía que al psicólogo, el psicólogo es más posterior, iban solamente los locos. O sea, al psiquiatra iban los locos de atar, los locos que son las personas que están, que es lo que se llama psicosis, una psicosis. Sí, Y hay psicosis pues de todo tipo, hay muchos tipos de psicosis, pero sobre todo, bueno, porque hay personas que con una edad joven tenían psicosis. Y la psicosis, curiosamente, es una reacción de defensa que tiene la persona. Cuando en un momento determinado de la vida a un niño o a un adolescente o a una persona adulta se le somete a una presión tan importante que la persona no puede aguantar eso, opta por cambiar el plano y crearse ella un mundo distinto. Entonces, se crea un mundo distinto en el que, en lugar de ser él, se cree que es otra persona que le es menos angustioso que ser el mismo. Y bueno, y muchos casos que, bueno, que piensan que son Agustina de Aragón o yo que sé, cualquier persona, ¿no? Porque en el fondo, en ese papel se encuentran más a gusto, con menos ansiedad, porque la ansiedad era tan grande que les ha hecho cambiar a ese tipo de conductas. Entonces, claro, se han cometido barbaridades a lo largo de la historia, sobre todo en el siglo XVIII y XIX con estas personas. No eran capaces de reconducirlas a la realidad, que cuesta, porque la verdad, reconducir la realidad a un psicótico cuesta, pero se puede hacer y se hace. Ahora ya se hace con medicación sí. antipsicótica, pero también, aunque no se diera medicación antipsicótica, costaría mucho tiempo, a lo mejor un año o más, o 2 o 3, no se sabe, pero sí se podría devolver a esa persona a la realidad. Entonces, los psiquiatras en los manicomios hacían todo tipo de cosas, hacían duchas frías, les ponían, bueno, unas cosas tremendas que en algún vídeo por ahí lo explico yo, cómo ha ido evolucionando la historia de la psiquiatría. Entonces, claro, pues siempre el psiquiatra y locura se asociaban, pero ahora ya no. Y sobre todo en América, sobre todo con las películas de Woody Allen, en las que se psicoanalizaba él, era muy gracioso, porque es una Sí. persona que ha estado psicoanalizando desde toda la vida. Y en América la gente, pues como tiene más poder adquisitivo, porque claro, lógicamente el psicoanálisis pues no entra por la seguridad social. Entonces, pues cuando tenían problemas iban a su psicoanalista, se tumbaban en el diván y entonces así, pues de alguna manera reajustaban sus problemas y reajustaban sus conflictos. Entonces eso ya no estaba solamente para las personas con locura, sino era para todo el mundo o para la gente que se lo podía pagar. Entonces, ahora ya sí que es verdad que ha entrado la psicología, ha entrado en el Sistema Nacional de Salud y en todas las unidades básicas hay un psiquiatra y un psicólogo. Lo que ocurre es que no cubre muchas veces a toda la población porque es imposible. Haría falta muchos más psicólogos para que la gente se pudiera, bueno, pues de alguna manera, y está solamente para desajustes medianos o graves. Pero es verdad lo que tú dices, que todo el mundo podría acudir al psicólogo para ajustarse o para quitarse el estrés o para sentirse simplemente tener más autoestima. ¿Okay? Con eso sería importante y muy importante. Hay un tema de actualidad. El otro día, el asesinato este que hubo del sacristán, Sí. y hablaban del señor este, del supuesto, bueno, del asesino, porque no es Sí, supuesto, es un asesino, una sí, persona. completamente, un asesinato. Eh, y decían que este señor, que no estaba, que no tenía ningún desajuste psicológico, que estaba bien, y yo decía, y yo pensaba ahí, digo, ¿dónde está el límite entre no estar bien de la cabeza, yo no sé cómo definirlo, No, está y la perfectamente maldad? en la cabeza. Esas personas no son locos. Hay que distinguir entre un psicópata y un psicótico. Es Sí, distinto. Un psicótico es un loco, pero un psicópata no es un loco. sí, Entonces, el psicópata es un trastorno de personalidad que no tiene nada que ya, ver con la locura. Hay ya, cantidad de psicópatas andando por la calle. sí, Mucha gente son psicópatas y los encontramos todos los días y los encontramos con ellos todos los días.
El psicópata, el trastorno de personalidad, pues hay muchos tipos, no son Claro. todos iguales. Concretamente ese que tú has dicho, el asesino, es un psicópata que se pone siempre de ejemplo el gángster, que mata y no tiene conmiseración con quien mata. Él mata simplemente porque le estorba a alguien y no se pone en la piel del otro pensando que es un ser humano y que le está arrebatando la vida. Entonces, Ya. eso es un psicópata. Gente que no tiene conmiseración, que no se puede poner en la piel del otro, que no tiene piedad, que no tiene capacidad de empatía con nada ni con nadie. Él es lo importante y nada más. Tenemos algunos ejemplos muy claros también en la política y tenemos ejemplos muy claros en los trastornos de personalidad de, bueno, y los charlatanes de feria, estos que te venden, yo qué sé, una moto en cualquier sitio, ¿no? O en el polo, te venden polos, helados, porque te lo ponen de tal manera, manipulan tanto la mente que a las personas que son un poquito más, bueno, que todos en algún momento nos dejamos manipular, porque por la televisión muchas veces nos manipula también, los anuncios nos manipulan, nos están vendiendo cosas que a lo mejor no necesitamos, que nos están creando la necesidad de esa cosa que no nos hace ninguna falta, pero Ya. querer lo hacemos porque depositamos en ese objeto, pues no sé qué cosas, porque todos los deseos tienen un correlato interno. Entonces, cuando la publicidad sabe muy bien cómo hacer que se motive la gente para comprar cosas, poniéndolas, bueno, antes era típica la típica mujer guapa que anunciaba cosas, ahora ya no, pero ahora son todavía mucho más útiles porque utilizan todo tipo de estrategias para que la gente compre y se motive. Entonces, de creencias y ellos son absolutamente... El otro día escuchaba yo a un diplomático español y decía que él había vivido en los países del Magreb. Yo también he estado hace poco, hace un año, estuve en Marruecos y Sí. la verdad que me sorprendió porque yo pensaba que era la gente más intolerante. Hay gente de todo, hay gente muy agradable, gente, en fin. Lo que pasa es que hay un tanto por ciento, un 1, un 2, un 3% de la población que son fanáticos. Y claro, y el fanatismo de esa gente son muy activos porque en el Corán hay algunas veces, algunas cosas que inducen al proselitismo por unas vías agresivas. Entonces esa gente Sí. son capaces de hacer cualquier cosa con una motivación completamente falsa, porque no se puede imponer a nadie nada. O sea, entonces éticamente ya está completamente desvalorizado eso. Si tú quieres imponer algo, imponlo con un método mucho más racional. Si le matas, vamos, por Dios, es que eso es ya lo último de lo último. Entonces, la sociedad se está un poco volviendo con mucha falta de ética y de valores morales, porque Sí. en ese caso, la ética universal, la ética está siempre por encima de la moral. Hay una moral, por ejemplo, maometana, que dice bueno, que también el Corán pues tiene una moral y la mayoría de la gente, la inmensa mayoría de la gente maometana son gente con su moral y con su manera de pensar y yo he conocido gente absolutamente muy buenas personas y muy buena gente, cumplidores de su religión y se hacen sus rezos y sus cosas, pero hay un porcentaje de intolerantes que son psicópatas, son psicópatas. ¿Verdad? Antes has mencionado la política, ¿no? Ahora que vienen las elecciones, está de moda que los políticos den a conocer su currículum. Parece ser que el que no hable inglés no puede ser presidente y yo, bueno, eso es una opinión mía. Digo, ¿no sería bueno que todos los candidatos se sometieran a un análisis psicológico? Bajo mi punto de vista, quizá sería más importante esto que el que hable inglés o no, porque el idioma se soluciona con un traductor y también hay que dar Claro, trabajo a los traductores, ¿verdad? yo pienso que es más importante que tenga una buena formación personal, moral y ética a que hable inglés, porque el hablar inglés pues no conduce a gran cosa, porque lo que tiene que gobernar es para dentro del país. Fuera del país, pues tampoco es importante que, aparte de lo que tú dices, tienen unas traductoras, unas secretarias o incluso con los móviles ya te van traduciendo de una manera absolutamente rápida.
Entonces, Sí, sí, en los políticos y en todos los campos de la sociedad debería haber una ética que estuviera siempre gobernando las acciones humanas. Y, hombre, yo no digo no que sean creyentes, porque mucha gente no son creyentes, pero sí deberíamos tener todos una ética que sería el buscar lo mejor para el ser humano y no sí. y que no todo vale. Hay Mm, procedimientos que cuando son costosos éticamente no son válidos, porque la ética siempre está encaminada a conservar la vida y a conservar los derechos y las realidades de la persona y de su entorno. Entonces, si los políticos tuvieran ética, pues sería una balsa de aceite en la política, ¿eh? O sea, sería estupendo. Lo que ocurre es que muchas veces se ponen por delante los intereses de partido y muchas veces los intereses personales antes que los intereses sociales, que son realmente los que deberían interesar. mm. Muy interesante. Yo no te voy a hacer más preguntas, porque no quiero tampoco alargarlo mucho así. Muy Me ha bien. gustado mucho lo que hemos hablado, lo que nos has contado, y sí me han surgido dudas y preguntas, lo que pasa que tampoco lo quiero demorar mucho. No sé si quiere incidir en algo o algo que se No, escapa. no, yo he estado muy a gusto, se me ha hecho el tiempo muy corto, se ha pasado ya casi una hora y Sí. estupendamente. Si hay alguna pregunta que alguien quiera hacerme, encantado de contestárselas. Mm. Es que tampoco quiero abusar, la verdad, pero me ha No, 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 encantado. no te Me ha preocupes. encantado, o sea, y cosas muy interesantes que nos has aportado y yo creo que va a servir mucho este vídeo cuando lo publiquemos. Muchas gracias, doctor, Pues nada, muchas y gracias a ti encantado. y gracias a todos los que se han conectado y a las que nos ven en directo o en diferido cuando se edite este vídeo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias.